Como tú te sientas no es lo que tú eres. Tú eres quien Dios ha destinado que tú seas a través de Él. Por eso nuestro lugar está en Él. Nuestros sentimientos no son un criterio de validez. Toda verdad debe estar asociada a su realidad en esencia y naturaleza. Durante estas 3 semanas hemos estado creciendo en la palabra de Dios, en el entendimiento de que nosotros somos aceptados y amados, ¿verdad? Estamos aceptados y aprobados y amados en Dios. Y esta enseñanza del día de hoy es la tercera parte de esta línea de edificación, de palabra que nosotros estamos construyendo. Y es importante que nosotros nos demos cuenta y podamos empezar a experimentar y a darnos cuenta la importancia que tiene ser y estar aceptado y amado en Dios. Cuando nosotros no hemos crecido y nosotros lo hemos visto en este saber, en este sentir, en esta vida, nosotros buscamos la aceptación y la aprobación de muchas formas, de muchas maneras, pero aun cuando buscamos de manera humana y a través de nuestras fuerzas la aceptación y la aprobación de nuestro corazón, muchas veces nos quedamos limitados a que esto no se produzca, ¿verdad? Inclusive hay estudios, y yo se los decía, sociológicos, en las que el ser humano, por necesidad de ser o de saberse aceptado, negocia la verdad, y es más fácil mentir con tal de sentirme parte de un grupo a afrontar la verdad, porque eso me excluiría de cierto grupo. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que nuestra aceptación y nuestra aprobación está en Dios y es una condición eterna, nuestras decisiones y nuestros pensamientos y nuestras acciones cambian en función de eso. Es decir, como nos sabemos, nos sentimos, nos vemos aprobados, nos vemos aceptados, tenemos la capacidad de parte de Dios de actuar en función de ese sentir que ha producido el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Vimos también que el conocernos, el sentirnos aprobados a través del Espíritu nos cambia la dimensión espiritual, ¿verdad? Y veíamos el ejemplo de Juan y los discípulos. Juan coincidió en tiempo y en espacio con Jesús, y el solo hecho de haber coincidido con Jesús en tiempo y espacio lo colocó como el profeta mayor, ¿verdad?, a los otros profetas. No porque él humanamente hubiera sido más diestro que Isaías, por ejemplo, que el profeta Isaías, y era más grande o mayor al profeta Isaías porque veía más cosas, sino porque el profeta Juan tuvo la oportunidad de coincidir en tiempo y en espacio con Jesús. Pero también la Escritura dice que aún el más pequeño del reino será mayor a Juan. ¿Por qué? Porque coincide en otro momento de la vida espiritual la dimensión en la que nosotros nos encontramos. Y es que ya no solamente coincidimos como Juan en tiempo y espacio, sino ahora nosotros somos incorporados a Dios. Somos escondidos en Dios, y al estar incorporados en Dios, automáticamente nuestra dimensión espiritual aumenta, no por nuestras propias capacidades o no porque nosotros seamos extremadamente buenos y únicos en esta tierra, sino porque en la gracia de Dios, el estar incorporado en Él nos permite poder ser dimensionados a otra realidad de vida. Y es ahí donde nuestras oraciones y nuestra comunión y nuestro pensar y nuestro hacer en el Espíritu tiene que avanzar en decirle al Señor y decirle al Espíritu de Dios que nos muestre el lugar en donde hemos sido ubicados,
en donde hemos sido incorporados, donde esa aceptación y esa aprobación no depende de las cosas, no depende de las situaciones, sino depende de Dios. Veíamos también que como somos nacidos de Dios, el maligno no nos puede tocar y lo nacido de Dios vence. ¿Por qué? Porque para que Satanás de alguna manera pudiera hacer uso de nosotros, tendríamos que estar fuera de Dios, porque si estamos en Dios tendría que pasar por Dios, y eso es algo que no va a pasar, porque Dios está en una condición suprema, está en una condición soberana. Dios es el que lo contiene todo, y dentro de eso, en lo que está contenido en Dios, estamos nosotros. Hemos sido incorporados a la vida de Dios para que esa aceptación y esa aprobación en nuestros corazones y en nuestros pensamientos puedan ser, a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios, una realidad de vida. Que ya no nos condicione lo que pueda estar pasando, porque todos pasamos por desafíos, momentos complejos, pero aquí hay algo maravilloso y glorioso. Y es que cuando nosotros somos incorporados en Dios, nosotros también somos preparados por el lugar en donde estamos para afrontar escenarios complejos por la naturaleza de Dios en donde estamos incorporados. Es decir, cuando venga un desafío, venga una tribulación, una aflicción a tu vida, recuérdate que por la naturaleza en la que tú fuiste incorporado, tú tienes la capacidad por esa naturaleza de vencer en esos escenarios. Tú eres un aceptado, un aprobado y un amado por Dios. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos creerlo, porque nadie puede transformarse en lo que primero no cree. Si yo rechazo la idea de que esto no es una realidad, probablemente lo único que va a suceder es que me quede fuera de esta posibilidad que propone Dios para que nosotros podamos experimentar. Entonces es ahí donde tenemos que darnos cuenta de que tenemos la bendita oportunidad de parte de Dios de poder experimentar la aceptación y la aprobación de Dios. Hemos visto también que una de las condiciones mileniales de la humanidad ha sido quererse sentir aprobada. ¿Por qué? Porque el Señor incorporó dentro de nuestro diseño la necesidad de sabernos aprobados. Entonces, cuando nosotros no nos sabemos aprobados en Dios, buscaremos los lugares, las formas y las maneras de sabernos aprobados. Y es ahí donde muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tomado malas decisiones en función de un vacío en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, porque nuestra alma, al desconectarse del propósito, carece de sentido y de propósito. Y al carecer de sentido y de propósito, busca las formas en las que pueda sentirse, saberse aceptado y aprobado. Por eso es que muchas veces negociamos la primogenitura que hemos recibido de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra alma vacía, las necesidades cobran un primer lugar. Pero cuando nosotros somos conectados por propósito a la razón de nuestra existencia, hay una razón suprema que nos hace saber de que somos aprobados por Dios. Tú eres un aprobado, un aceptado en Dios. A través de Él mismo nos introdujo a una nueva condición en donde nuestra aceptación no está en función de las cosas, sino de en quién estamos. Y nosotros estamos en Dios. Por eso veíamos también lo de Marta y María, que Jesús le dice, ¿verdad? Marta hasta se queja con Jesús y le dice, mira, decirle a mi hermana que haga algo. Y Jesús le contesta, María escogió la mejor parte porque decidió estar con Jesús.
Mientras que Marta había decidido introducirse en el negocio de los afanes. Estaba fuera del propósito, veámoslo así. Era una figura profética en ese momento donde quedaba fuera del propósito, pero estando con Jesús había descanso y reposo para el alma de María, pero no para el de Marta. El alma de Marta estaba llena de afán, de ansiedad. Cuando tu alma está desconectada del propósito, se llena de afán y de ansiedad. E incluso, y lo vemos a través de esa historia, produce contienda. Marta cayó en un estado de contienda, contendió hasta con Jesús. ¿Y por qué no le decís a María que haga algo? Y Jesús le dice, ella escogió la mejor parte, estar en Jesús, estar en el Padre, estar en el propósito. Cuando el Espíritu de Dios empieza a producir de la gloriosa presencia de lo que Él es en nuestros corazones, también nuestras acciones deben activarse o alinearse en función de eso. Hay decisiones que nos va a tocar que asumir y que nos va a tocar que tomar, pero ahora lo hacemos desde ese lugar en donde estamos ubicados, en quién estamos, ¿verdad? El Padre nos otorgó un lugar eterno, glorioso y celestial. Nuestra aceptación no depende de algo, depende del lugar en donde nosotros estamos. ¿Y en quién estamos? En Dios. Por eso dice la Escritura que fuimos sentados en lugares celestiales. Hay un lugar espiritual. Por más que olvidemos, yo escribí acá, por más que hagamos, no olvidemos estar. Por más que hagamos, no olvidemos en dónde estamos. No se trata de estar extremadamente ocupados, sino ser efectivos. A veces estamos haciendo tanto, pero no logrando nada, porque hacemos un montón, pero sin propósito, sin razón. Pero cuando todo lo que hacemos lo conectamos en función del propósito, seguramente más que estar ocupados seremos efectivos. Nuestra aceptación, como les decía, depende del lugar en donde estamos. Yo escribí acá, nuestros sentimientos no pueden ser un criterio de validez. Es decir, lo que sentimos no es lo que nos da el valor que tenemos. Porque a veces estamos con sentimientos que no han sido completamente renovados, y en esos sentimientos muchas veces nos vemos como todo menos como lo que somos en el Señor. Y nuestros sentimientos pueden cambiar constantemente, y entonces un sentimiento no puede ser criterio de validez. Hoy me siento mal, hoy no valgo. Hoy me siento bien, hoy sí valgo. Ahorita estoy enojado, medio valgo. Estoy más enojado, ahorita voy a hacer que valga lo que valgo, porque estoy enojado. Es decir, un sentimiento no puede ser criterio de validez, porque nuestro valor no está sujeto a algo que vive cambiando. Nuestro valor está en función del lugar en donde nosotros estamos. Y nosotros estamos en el Señor, nosotros estamos reubicados en el reino, nosotros estamos reubicados en el propósito. Nosotros estamos reubicados en el Padre. Nosotros fuimos reubicados en lugares eternos, espirituales. La grandeza, ubicados en la grandeza de las gloriosas riquezas del Padre. Es decir, nuestros sentimientos no pueden ser un criterio de validez, porque nuestros sentimientos requieren y necesitan del Espíritu Santo ejerciendo en ellos vida abundante, entendimiento, sabiduría, inteligencia, fortaleza, conocimiento, entendimiento. Pero si un sentimiento se separa en este momento del propósito por decisión propia, eso no puede ser un criterio de validez, porque lo que a ti te da el valor no es un sentimiento. Si no, imagínense
que dependamos de un sentimiento, nuestra identidad en función de lo que sentimos. ¿Y qué pasa si mañana siento otra cosa y pasado siento? ¿Y quién soy entonces? Pero si pongo mi valor en función del Señor, de su reino y de su propósito, lo más seguro es que en identidad yo pueda desarrollarme y crecer, porque estoy puesto sobre un fundamento eterno, no sobre un sentimiento que pretendo darle el valor que defina mi valor. Un sentimiento no es criterio de validez. Como tú te sientas no es lo que tú eres. Tú eres quien Dios ha destinado que tú seas a través de Él. Por eso nuestro lugar está en Él. Nuestros sentimientos no son un criterio de validez. Toda verdad debe estar asociada a su realidad en esencia y naturaleza. Toda verdad, te lo repito, toda verdad debe estar asociado con su realidad en esencia y naturaleza. Toda realidad que nosotros decimos experimentar entonces debe estar asociada con una verdad por la esencia y la naturaleza que contiene. Y es ahí donde la verdad de Dios, la verdad en Dios, produce y confirma y afirma nuestros corazones, nuestros pensamientos, en función de que nosotros sabemos que ahora somos aceptados y aprobados, no por nuestros propios méritos, sino porque tenemos la bendita oportunidad de gracia por Dios de nacer en este tiempo para poder nacer en Él. Y al nacer en Él, entonces estamos amados, bendecidos, aceptados y aprobados por Dios. No es lo mismo andar por la vida sabiéndote quién tú eres, andar por la vida poniendo su identidad en función de un sentimiento que le tiene que producir una validez. Por eso el criterio que utiliza Dios para darnos validez lo reprodujo de manera eterna, y para que pudiéramos atesorarlo, dimensionarlo y abrazar esta realidad, nos otorga al Hijo, nos otorga a Jesús. En Jesús tú eres un amado, un aceptado, un aprobado por Dios. O me van a decir que una de las experiencias más desagradables para un ser humano es sentirse rechazado. Entonces, si me siento rechazado y el sentimiento es criterio de validez, yo soy un rechazado. Eso no es cierto. Me pudieron haber rechazado, pero en Cristo yo estoy aceptado. Es decir, el hecho que me hayan rechazado a mí no me hace un rechazado. Es como que si yo agarro una pelota de fútbol y la pateo una vez, por patearla una vez no soy un futbolista. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, tenemos que ir definiendo en función de quién está nuestra aprobación, nuestra aceptación. Colosenses, la carta a los Colosenses 1:13 dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra aquí, librado, viene de un griego, del griego ruomai. Pero esto a mí me pareció súper poderoso, honestamente, porque ruomai significa atraer hacia uno mismo. Escuchen bien esto. En otras palabras, es rescatar a una persona hacia y para el libertador. Es decir, aquí está diciendo algo glorioso el apóstol Pablo. Está diciendo que nosotros fuimos rescatados por y para quien nos está rescatando. Es decir, esta preposición por y para nos evidencia a nosotros ahora un nuevo lugar en donde fuimos ubicados. Fuimos ubicados a través de que alguien nos liberó, de que alguien nos rescató, pero esta liberación es por y para quien nos libertó. Es decir, nuestro lugar
recibió un aspecto legal, porque quien nos liberó y nos rescató se convirtió ahora en nuestro propietario. Porque ahora estamos en función de aquel que nos rescató, porque fue por él y para él que fuimos libertados. Es decir, esto es verdaderamente glorioso, porque el apóstol Pablo nos está diciendo o haciendo saber que nosotros fuimos comprados, libertados y rescatados en función de aquel que ahora se convierte en nuestro propietario. Y como nuevo propietario, él tiene entonces derechos legales sobre lo que adquirió. Pero lo que él adquirió produjo que nosotros fuéramos incorporados dentro de su propiedad. Por eso es que posteriormente dice aquí la Escritura que entonces fuimos trasladados al reino. El trasladar viene también de un griego, pero que traducido al español habla de una transferencia. Es decir, fuimos rescatados por y para el libertador para ser transferidos. Es decir, no nos dejó en la condición en la que nos encontró, sino por el contrario, ejerce un derecho de propiedad por quien rescata, pero además ahora transfiere de lo que él tiene. Por eso es que nosotros cuando, por ejemplo, en este tiempo moderno adquirimos algo, preguntamos, ¿le puedo transferir? Se lo puede hacer por transferencia, ¿verdad? Y todos, ay no, porque ahora las transferencias dan miedo. Pero a la final la función de transferir es pasar la posesión, cambiar de propietario. En otras palabras, nosotros fuimos adquiridos por y para Dios, para ser transferidos a una nueva condición en donde por posición legal y eterna fuimos recibidos para ser aceptados, aprobados y amados por el Padre. Por eso es que nosotros no vivimos en función o esperando que las cosas nos den un valor, porque nuestro valor está en función de aquel que me adquirió legalmente, de aquel que nos adquirió eternamente, de aquel que transfirió la posesión a una nueva condición eterna. Por eso en tu corazón y en tus pensamientos puede haber consuelo y paz eterna, porque a través de Jesús, el Hijo de Dios, nosotros somos aceptados y amados. Por eso nuestra aceptación no está en función de nuestro pasado, de lo que me dijeron, y me dijeron que yo sin querer me vine y que yo no era el que esperaban nena y soy nene, o que esperaban nene y era nena, o por qué no fuiste mujer y sos hombre, sino en función de que nuestra vida hoy depende de aquel que nos adquirió por y para él. Por eso cuando nosotros empezamos a abrir nuestros ojos a esta experiencia de vida, hay una necesidad de poder ser útiles y rentables en función de la gratitud que surge en nuestro corazón al reino de Dios, a su propósito, a su causa. Porque nos sabemos y nos vemos ahora de diferente lugar. Estamos y somos amados. Nos vemos y somos aceptados. Aquel que no reconoce lo que llega a su vida, no lo celebra. Y quien no lo celebra, lo pierde de su vida. Hay cosas en nuestras vidas que, como decía el apóstol Pablo, para ser hallados van a requerir de un proceso en donde yo me sumerjo a descubrir esa condición que Dios dice. Por eso es que la revelación de parte de Dios o la iluminación de parte de Dios no es sino el resultado en donde a través de nuestras mentes también ministramos el poder de la ministración de la mente espiritual de Dios para saber
¿Cómo es que Dios nos conoce? Por eso el Señor nos da una mente espiritual. Una mente espiritual que puede ministrar nuestras vidas, para poder ministrar nuestros pensamientos, para que lo que podamos observar en la vida espiritual pueda producir entendimiento en nuestros corazones. En Efesios, la carta a los Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Di conmigo: soy un bendecido. Soy un bendecido. Soy un bendecido. ¿Quiénes creen que verdaderamente son bendecidos? Aquí hay algo que personalmente me produce como un tipo de alegría o gozo en mi vida, porque cuando nosotros vamos al original de lo que aquí está diciendo, donde dice y juntamente con Él nos resucitó, en el original nos está diciendo que nos elevó con Él. No es que nosotros andemos, voy al súper y nadie me ve, ¿verdad? Y paso arriba del súper o arriba de la casa, sino en una condición espiritual. Es decir, a través del Hijo de Dios, nosotros experimentamos un cambio de altura, llamémosle así. Una nueva altura en donde nosotros entonces cambiamos de perspectiva. El lugar en donde tú estás ubicado te da una perspectiva diferente. No es lo mismo ver ahí sentado que ver aquí parado, como ver allá atrás, como ver desde allá enfrente. Y para que nuestra perspectiva pudiera ser cambiada o modificada, Dios nos elevó o nos cambió de altura espiritual para que nuestra perspectiva pudiera ser mudada. Por eso la perspectiva o la visión que nosotros tenemos sobre las cosas también ponen en evidencia el lugar desde donde estamos viendo. La pregunta es: ¿qué estamos viendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Lo que estamos viendo y el cómo lo estamos viendo evidencia el lugar desde donde estamos viendo. Y no solamente es una cosa de, entonces ahora voy a decir que veo bien. No, se trata de que esto reproduce este elevar espiritual que despierta nuestras vidas, produce que nuestras vidas orgánicamente empiecen a hablar desde el lugar en donde están ubicadas. Hay cosas que son pasajeras, hay situaciones que van a dejar de ser, hay aflicciones que no van a durar para siempre, pero hay condiciones que son eternas. Y la perspectiva del lugar en donde estamos en nuestras vidas es eterna. Por eso una de las cosas que nosotros requerimos y necesitamos experimentar en el proceso de transformación y de saber que somos aceptados y aprobados es el cambio de nuestros pensamientos. El cambio de la mentalidad llena de nuestra humanidad a una mentalidad llena de propósito, a una mentalidad espiritual. Porque si nosotros no cambiamos la mentalidad, por más de que nosotros sepamos que estamos aceptados y aprobados, si nosotros no cambiamos las estructuras que gobiernan nuestras vidas, nosotros no vamos a poder experimentar el cambio de altura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a través de Dios nosotros hemos sido ubicados como aceptados y aprobados, y mi mentalidad no es renovada a través de la mentalidad espiritual y ministrada por Dios, lo que va a pasar y va a producir es que el traslado se hizo, pero mi mente todavía no lo ve, no lo entiende, no lo conoce, no lo experimenta. Por eso es que yo siempre les he dicho, nosotros creemos y por supuesto vemos con nuestros ojos, pero todo lo que vemos con nuestros ojos lo interpretamos desde nuestra mente.
¿Con qué le das interpretación tú a todo lo que ves? Y por eso está el ejemplo o los ejemplos que hemos visto. Alguien vio el vaso medio lleno, este lo vio medio vacío, este lo vio más lleno, este lo vio rebalsando, y todos vieron el mismo vaso. La diferencia fue la mente que interpretó lo que estaba viendo. Si nosotros no experimentamos una transformación en nuestros pensamientos con asistencia y el auxilio del Espíritu Santo, nosotros podríamos haber experimentado en el Hijo de Dios todo, pero como nosotros nos rehusamos a verlo por la renovación de nuestros pensamientos, es probable que nos quedemos sin la probabilidad de la experiencia que nos permite la transformación de nuestra mente. Por eso es que hay un proceso que nos brinda un nuevo estado espiritual. Ese nuevo estado espiritual nos da un nuevo modo de estar. Yo no puedo estar en un lugar espiritual sin experimentar lo que soy. El bienestar es la consecuencia del bien ser. Cuando a través del Espíritu se empieza a transformar tu ser, se empieza a producir ese bienestar. El bien ser produce el bienestar y el bienestar produce entonces el bien hacer. ¿En quién nosotros somos? Deberíamos preguntarnos. ¿En quién nosotros estamos experimentando la vida? ¿Qué realidad es la que gobierna nuestros corazones? Ay, pastor, usted porque no sabe cuántos conflictos yo tuve toda esta semana. Fue una semana de pura pelea, de puro conflicto. Y mire, yo no quiero estar afanado ni ansioso, pero solo clavos es mi vida. Porque estamos ubicados en una tierra que nos aflige. Pero ¿a través de qué? ¿O desde dónde nosotros vamos a vivir esta realidad? ¿Tenemos la posibilidad de vivirlo bajo esta realidad humana alterna o desde la realidad eterna de Dios? Pero eso no lo vamos a poder experimentar sino a través de la renovación de nuestros pensamientos. El cambio de una mente humana a una mente espiritual, en donde la mente espiritual cada día ministra más nuestra mentalidad humana, donde esa mentalidad espiritual nos hace saber cuáles son, quién es y en dónde estamos ubicados. Pastor, ¿tenemos afanes, aflicciones? Seguramente sí, pero no es lo mismo pasar por el valle de las sombras a vivir en el valle de las sombras. No es lo mismo pasar por un lugar a estar en un lugar. Tú puedes pasar por los momentos difíciles, pero tú no estás en ese lugar. Tú lo vives desde ¿quién? Desde el Señor, desde Dios, desde el lugar en donde fuiste reubicado, desde ese lugar en donde fuiste transferido. Por eso es que requerimos de la transformación y regeneración de los pensamientos de nuestra humanidad, una mentalidad espiritual. No necesitamos una mentalidad de demonio, sino una mentalidad de dominio. No necesitamos una mentalidad de destrucción, sino necesitamos una mentalidad espiritual de construcción. No necesitamos una mentalidad humana de detenimiento, sino una mentalidad espiritual de avance. ¿Saben qué es lo que sucede? Es que vivimos en un tiempo donde todos somos víctimas. Y entre más víctima, me veo más glorioso. Pero la realidad que preparó Dios en su diseño es que los hijos de Dios aceptados y amados y aprobados se sepan victoriosos a través de en quién están viviendo lo que están viviendo. Lo que tú estás viviendo no es lo que te define. Lo que a ti te define es en donde tú estás incrustado, en donde tú estás incorporado, desde donde tú estás ubicado. Porque tú fuiste comprado, libertado por y para el libertador de nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que identificar entonces que hay una diferencia entre lo que pienso, opinión, quiero, deseo y lo que es verdad. Se los vuelvo a decir, hay una diferencia entre lo que pienso, opinión, quiero, deseo y es verdad. No todo lo que yo pienso,
necesariamente es verdad. No todo lo que yo digo necesariamente es verdad, pero lo que es verdad no está en discusión, porque es verdad. Por eso es que Jesús a sí mismo, Él se hacía llamar el camino, la verdad y la vida. La palabra verdad viene del griego aletheia, que significa realidad. En otras palabras, cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la realidad de Dios. ¿Cuál es la realidad en la que fuimos diseñados? Mi realidad es que solo problemas tengo en la cuadra. O mi realidad es la que contengo según el diseño de Dios. Y según el diseño de Dios, mi realidad es que yo estoy en Él. Yo estoy en Dios. Y si estoy en Él, estoy en ese lugar provisto de seguridad y fortaleza y de victoria eterna. Porque no estoy en cualquier lugar, estoy en mi realidad. Hay una diferencia entonces entre lo que pienso, opinión, quiero, deseo y es verdad o realidad. Hay una realidad espiritual por diseño en donde nosotros estamos aprobados y aceptados, que estamos en un nuevo lugar espiritual en donde lo que ahora empieza a gobernar nuestros corazones empieza a ministrar también nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo no sé si ustedes notan aquí algo, pero cuando Moisés tenía dudas de quién era Dios, Dios no se puso a definirse a sí mismo en función de lo que él hacía. Es decir, Dios no empezó a decir: mira, yo soy el que traigo plagas. Mira, ¿has visto el universo? Yo lo hice. Mira, ¿has visto el faraón? Ese pueblo yo lo creé. No, él no se puso a definir en función de lo que hacía. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos preguntan: ¿y tú quién eres? ¿Qué generalmente contestamos? En función de lo que hacemos, ¿verdad? Pero Dios en este momento no se define en función de lo que hace, sino de lo que Él es. Por eso Dios dijo: yo soy, porque Dios es. Tanto así le dijo a Moisés, porque de alguna manera Dios, el anhelo de Dios desde la fundación del mundo, ha sido darse a conocer a su creación, revelarse a los hijos, mostrarse. Porque era más fácil decirle a Dios, decirle a Moisés todo lo que él hacía, pero no, Dios quiso mostrarle su carácter, quiso mostrarse quién era. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo, pero el pueblo de Israel en Egipto vivió todas las plagas, pero en el desierto ya no lo conocían. Tanto que entonces se le empezaron a imaginar, hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Ellos empezaron a utilizar la imaginación en la carencia de la revelación. Y esto nos tendría a nosotros que enseñar algo. ¿Por qué hay un pueblo de Dios, una familia de Dios, frustrada con Dios? Porque quieren conocer a Dios en función de lo que Dios hace, no de lo que Dios es. ¿Y por qué si Dios fuera Dios no me hubiera? No? Y hay un conflicto, una frustración, una desesperanza en la familia de Dios. Y en realidad la voluntad de Dios nunca ha sido darse a conocer por lo que hace, sino por lo que Él es. El pueblo de Israel en el desierto ya se le estaba olvidando quién era Dios. Por eso es que nosotros en diseño fuimos creados para conocer a Dios en función de lo que Él es, no de lo que Él hace. Estaba un Jeremías desesperado, angustiado, pidiéndole a Dios que hiciera y quisiera y quisiera. Y Dios le dice: lo que tú necesitas es convertirte. En otras palabras, conocerme, experimentarme,
Ay, pastor, entonces usted está diciendo que probablemente en mi vida no acontezcan señales, milagros y prodigios. Y yo no estoy diciendo eso. Al pueblo de Israel lo acompañaron, pero no era esa la forma de conocer a Dios. Tanto así que se empezaron a olvidar de Dios. Porque la única garantía que existe en que nosotros no terminemos lejos de Dios no es por lo que Él hace, sino por quien Él es. Y por eso las mismas escrituras dicen que las señales, milagros te seguirán. En función del diseño y del propósito, estas son una consecuencia para proveer al propósito de lo que se requiere en función de hacer avanzar el propósito. Pero no es a través de estas cosas que conocemos el propósito. ¿Por qué si Dios es bueno, se murió quien yo amaba? Porque Dios es. Aunque pareciera que no hizo lo que quisiéramos quisiera. Pero eso no quiere decir que Dios deje de ser lo que Él es. Entonces sabía que le estaba encomendando una misión a Moisés. En función del propósito, una figura profética gloriosa para ese tiempo. Pero sabía que la única forma que iba a sostenerse la vida de Moisés en la misión del propósito era que Moisés conociera por quien él era, no por lo que él hacía. Todo el pueblo, que eran miles más, lo conocieron o supieron de él por lo que hacía. Moisés tuvo la oportunidad de conocerlo por quien él era. Y por eso aún en el pueblo, cuando todo en el desierto, todo el pueblo se le estaba yendo en contra, él siguió dependiendo de Dios. Porque a diferencia del pueblo, el pueblo sabía lo que hacía Dios. Moisés sabía quién era Dios. Ay, pero qué malo el Señor, y solo los dejó con las maravillas, ¿verdad? No, en realidad no. Por eso los conduce después de aproximadamente 2 meses al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí le revela la ley, ¿verdad?, a Moisés. ¿Por qué? Porque era la forma en la que Dios quería mostrarse a su pueblo para revelar su carácter a su pueblo. En otras palabras, Dios seguía esperando que el pueblo le conociera, no por lo que hacía, sino por lo que Dios es. En nuestras vidas vamos a entrar en un estado de calma y de reposo cuando empecemos a conocer a Dios en función de lo que Él es y de quién es, no de lo que hace. Por eso la transformación a una mentalidad espiritual, porque vivimos en un tiempo donde creemos que Dios es en función de lo que hace. Y eso es lo que se nos ha metido. Y porque no lo tenemos a Él, vivimos en una condición de frustración, de desesperanza y no de reposo. Pero cuando Dios se nos muestra, cuando Dios se evidencia a nuestras vidas, es inevitable que todo lo que acompañe también al propósito, en función del propósito y de lo que ha sido mostrado en tu corazón, también te acompañe en función de la misión que Dios nos ha dado en esta tierra. Las señales, los milagros y prodigios no revelan quién es Él, acompañan lo que es Él. Por eso yo de verdad oro y le he pedido a Dios que nos muestre quién es Él, que se revele a nuestros corazones. Por eso hay una labor de comunión y de relación, en donde nuestra oración debería ser como este momento íntimo que tuvo Moisés, donde Dios se le mostró. El día que Dios se nos muestre, que se revele a nuestro corazón todo lo que imaginamos, pensamos, oímos, sentimos, creemos, va a cambiar, se los garantizo.
porque nadie a quien Dios se muestra puede permanecer en la misma condición. Dios no es lo que hace. Dios es lo que es. Por eso Él se describió a Moisés y no le dijo, mira papito, yo te voy a decir, mira, hace tantos años yo soy. La pregunta es cuando también entonces nosotros empezamos a conocer quién es Dios y se empieza a mostrar, cómo nosotros empezamos a definirnos. Y si te preguntara alguien, ¿y tú quién eres? ¿Lo haces en función de lo que haces o de quién eres? Yo soy un hombre sufrido. No, eso has vivido, pero eso no eres. Mira, yo hago, eso es lo que haces, pero eso no eres. Mira, yo pienso, eso es lo que piensas, pero no eres. Mira, yo creo, eso es lo que crees, pero no eres. Necesitamos una generación que sea renovada espiritualmente a una nueva condición, en donde experimente a Dios. Por eso en Romanos 15:19 el apóstol Pablo dice algo glorioso. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Potencia, señales, prodigios, poder, siguieron la plenitud de todo el Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Cuando empezamos a experimentar lo que Dios es y se nos empieza a mostrar, no cabe duda que la plenitud del Evangelio se exprese también a través de nosotros, pero no porque estamos buscando las señales, sino porque las señales buscan el propósito. ¿Sí me explico? Las señales buscan el reino, las señales buscan a Cristo. Por eso dice Romanos 8:28 que seamos conformados. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, conforme de coformación, a los que son formados de acuerdo al propósito. Todas las cosas te van a ayudar a bien. Pero la única o el único requisito que dice aquí es que necesitamos hacernos al propósito de Dios, y todas las cosas van a ayudar a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. La gloria de Dios va a manifestarse en los hijos de Dios, no en función de que estamos esperando que Él haga, sino porque empezamos a experimentar quién es, y en función de quién es, habrán cosas que van a suceder, porque el propósito fue diseñado para que pudiera ser acompañado con todo lo que requiere y necesite para sostenerse y ser autosustentable en esta tierra. Y por eso dice la Escritura que a los que creyeron les dio la oportunidad, llamémosle así, de entrar en su reposo. Y esto en la Escritura de alguna manera quiere decir que nos dio la oportunidad de entrar a su morada, a su habitación. Es decir, tuvimos acceso a un lugar. Hay un estado de quietud y de reposo en nuestras vidas, en medio de cualquier escenario, cuando nosotros sabemos de que hemos entrado a la morada de Dios, a la habitación de Dios, a ese lugar espiritual en donde Dios gobierna, en donde Dios ejerce el poder y donde Dios ejerce la gloria. La aceptación y la aprobación en tu vida no está en función de lo que tengas o no tengas, sino de quién eres.
Y en función de quien tú eres, empieza a experimentar entonces aquellas cosas que tú haces. Pero los efectos secundarios, lo único que tienen que evidenciar son las causas primarias. Hay evidencia que está reservada a los ojos, porque la única manera de poder ver esa evidencia no es a través de nuestros ojos, sino de la inteligencia. Y tenemos la oportunidad de que la inteligencia espiritual de Dios nos permita ver, conocer y experimentar. Por eso dijo Jesús que solamente el nacido de nuevo puede ver el reino. Porque hay cosas que no están al alcance de los ojos físicos, pero sí de la inteligencia espiritual. Y cuando nosotros vemos a través de esa inteligencia espiritual, lo que nosotros somos es transformado y modificado. Porque empezamos a darnos cuenta el lugar en donde estamos. Tú eres un aceptado, un aprobado, un amado, un bendecido, un escogido, un predestinado, un embajador. No se representa a sí mismo, y una embajada no es una persona. Una embajada es la representación de un gobierno que no lo conforma uno, sino todos los que participan de esa embajada, y por lo tanto toda una nación. Cuando Dios revela a Moisés las leyes, está inaugurando una nación, porque le está dando una normativa para ser regidos. Pero como eso era una sombra profética de lo que había de venir, Dios estaba inaugurando a través del Hijo una nación espiritual, en donde Dios ahora nos está dando y nos ha dado un espíritu que nos permite ser nuestra nueva ley espiritual, en donde participamos como aceptados y aprobados, y participamos de ser aceptados, aprobados y bendecidos como una embajada en nombre de Dios. Por eso lo que hacemos no lo hacemos solos. Por eso lo que hacemos está acompañado de la gloria y de la grandeza de Dios, por el lugar en donde lo vivimos. Un sentimiento, que un sentimiento nunca sea un criterio de validez en tu vida, sino por el contrario, tu corazón pueda ser instruido y llenado por el propósito y la gloria de Dios, porque tú no eres lo que sientes. Aunque hoy te sientas fatal, tú eres en Cristo pleno, gozoso y lleno de la gloria de Dios.